Buenas noches a todos. Les agradecemos su asistencia a la charla académica de ACMES del día de hoy. Para la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño, es muy grato dar inicio a este ciclo de charlas académicas que realizaremos a partir de hoy, el último miércoles de cada mes. Es muy importante para nosotros empezar un proceso de actualización en todos los temas relacionados con la medicina del sueño. Les recordamos que la Asociación Colombiana de Medicina de Sueño es un ente gremial que agremia a todas las especialidades relacionadas con el área de medicina de sueño y a todas las disciplinas que están relacionadas con esta área de la medicina. El día de hoy vamos a empezar nuestras conferencias con un área que ha venido creciendo en los últimos años y es el área de medicina dental del sueño. Aquí en Colombia ya este año tenemos la conformación de la Asociación Colombiana de Medicina Dental del Sueño, ACMEDES, los cuales nos están acompañando esta noche. Esta sociedad es una sociedad que tiene una relación muy estrecha con la ACMES. Sus asociados son miembros también de la ACMES y la idea es que siempre estemos agremiados en la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño como la asociación científica que nos agremia a todas las personas que trabajamos en esta asociación. Entonces, para mí es un placer dar hoy el inicio y darle la bienvenida a la presidenta de la Asociación Colombiana de Medicina Dental del Sueño, la doctora Constanza Melo. Bienvenida, doctora Melo. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Agradezco a la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño, a su junta directiva, a la doctora Sandra Zavala por el apoyo que nos ha dado siempre para hacer de este sueño una realidad. Soy la presidenta actual de la Asociación Colombiana de Medicina Dental del Sueño. Fue una iniciativa que surgió gracias a la idea de algunos odontólogos que trabajamos hace algún tiempo en la medicina dental del sueño. Nos reunimos hace varios días o varios años, más bien, tratando de consolidar este sueño. Finalmente, el año pasado, en el simposio que organizó la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño, nos volvimos a encontrar y decidimos cristalizar esta idea. Este año, a comienzos de año, nos reunimos, conformamos la asociación como tal, siempre apoyados de muchos odontólogos que no quisieron pertenecer por algún motivo a nuestra asociación o que quisieron no pertenecer como socios fundadores y como socios que estuvieran en la junta directiva, pero siempre con un apoyo especial. De este año, cuando fuimos a registrar nuestra asociación, desafortunadamente tuvimos el inconveniente de que llegó el SARS-CoV-2 a nuestro país, permitiendo así, o más bien dificultando un poco la inscripción de nuestros documentos ante la Cámara de Comercio para hacer esta actividad real. Finalmente, a finales de julio, logramos que nuestra asociación gremial sin ánimo de lucro ACMEDES fuera registrada y desde ese entonces hemos trabajado conjuntamente con la junta directiva de nuestra asociación para hacer convenios, acercamientos con otras asociaciones a nivel nacional e internacional. Siempre los miembros de la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño nos han apoyado en esta iniciativa. Es la asociación líder en Colombia que maneja esta disciplina de la medicina del sueño. Queremos nosotros como Asociación Colombiana de Medicina Dental del Sueño posicionar esta disciplina y dar a conocer a los odontólogos que somos los primeros profesionales en línea para poder hacer un diagnóstico temprano y poder hacer remisión de estos pacientes a la consulta médica de medicina de sueño para ser atendidos. Nosotros somos quienes a través de dispositivos orales hacemos tratamientos preventivos y correctivos y deseamos que todos pertenezcan a esta asociación. Esta asociación es de todos y para todos, no hay un dueño, queremos que todos hagan parte de la asociación. Tenemos algunas alianzas de cooperación con la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño, con la Asociación Española de Medicina Dental del Sueño, con la Academia Americana de Medicina del Sueño,
con la Academia Mexicana de Medicina Oral del Sueño, la Sociedad Iberoamericana de Medicina Oral del Sueño, y muchas universidades, algunas universidades nos están apoyando en la parte de educación. La idea es poder consolidar publicaciones, estandarizar conceptos, estandarizar protocolos para llevar nuestra disciplina a toda Colombia de una manera que podamos ayudar a mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Nuevamente, quiero agradecer a la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño por su apoyo. Mil gracias nuevamente, doctora Sandra, por esta oportunidad de presentarnos en esta ocasión. Gracias, doctora Melo, por la presentación. En este momento, entonces, vamos a dar inicio a nuestra conferencia del día de hoy. La conferencia del día de hoy, entonces, tiene dos conferencistas que son de los miembros fundadores de la Asociación Colombiana de Medicina Dental del Sueño. Recordamos que al final de las conferencias vamos a tener un segmento de preguntas. Las personas que quieran hacer preguntas a los conferencistas la pueden hacer por intermedio del chat. En el chat pueden colocar el nombre del conferencista que le están haciendo la pregunta y la pregunta que quieren realizar para que las podamos todas contestar al final de las presentaciones. Vamos a dar entonces inicio de nuestras conferencias. La primera conferencia es las alteraciones oclusales relacionadas con los trastornos respiratorios del sueño. Nuestra conferencista es la doctora Cielo Florido. Ella es odontóloga, ortodoncista, trabaja en SueñoMed aquí en Bogotá y está dedicada al área de medicina dental del sueño. Bienvenida, doctora Florido. Muy buenas noches. Muchas gracias a la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño por esta invitación a esta asociación naciente, la Asociación Colombiana de Medicina Dental del Sueño. Y hoy vengo a hablarles de la relación de las maloclusiones con los trastornos respiratorios del sueño. Entonces declaro no tener ningún conflicto de interés para esta presentación. Entonces, pues iniciamos sabiendo que la vía aérea es un tubo que es bastante colapsable, que está limitado por unos músculos y esos músculos están insertados a estos tejidos óseos que también complementan toda la región orofacial. Entonces, también estos músculos pues están comandados por reflejos. Además, esa colapsabilidad dinámica de la vía aérea durante el sueño se ha visto afectada por los diferentes estadios de sueño, la posición en la que duerme el paciente o también la actualmente evaluación de su presión crítica. Hay otros factores también firmemente comprobados a nivel retropalatal y retrolingual, como son los depósitos de grasa, la hipertrofia de tejidos de la vía aérea por inflamación crónica y las características craneofaciales. Entonces, antes de entrar a hablar de maloclusiones, debemos entender también su origen. Entonces, tenemos que durante el desarrollo embriológico, tanto de la cabeza como de las estructuras dentales, pues es bastante complejo y está guiado por programas genéticos. Pero si hay algún cambio a nivel genético y además le aumentamos factores ambientales, pues nos va a resultar alguna anomalía craneofacial y dental. Por más o menos a la tercera o al quinto mes de vida intrauterina, entonces hay una creación de las redes neuronales del tallo cerebral, el cual va a dar pues también mayor maduración a las funciones de deglución, succión, porque estos fetos, o sea, el feto también durante su vida intrauterina, pues succiona y deglute el líquido amniótico. Y ya cuando nace debe haber una sincronización de estas funciones con la respiración. Cuando ya nace pues el bebé, lo ideal es que pues tenga una lactancia materna, debido que no solamente pues ayuda a la parte nutricional del bebé, sino que también estos movimientos que el bebé debe realizar para poderse alimentar, pues todos estos tejidos, tanto la lengua, los músculos alrededor de los carrillos, van a ayudar a que haya
exista pues un adecuado desarrollo craneofacial. Aquí podemos observar, miren cómo esta succión, deglución y también la respiración nasal son bastante sincrónicas. Miren esos movimientos de la lengua, también que pues, es una actividad bastante compleja y permite también que este bebé entonces realice unos movimientos de adelantamiento mandibular, entonces es un estímulo para que esa mandíbula también crezca. Pero por el contrario, pues de pronto son niños que no pueden tener una lactancia materna, entonces tienen una nutrición, una succión nutritiva por medio de biberón, o empiezan a tener alguna succión ya sea digital o succión de labio, succión de chupete, algún otro hábito de succión no nutritivo, pues entonces empieza a verse alterado también toda la parte dental y el complejo craneofacial. Podemos entonces observar, digamos, por ejemplo, en este bebé que está teniendo una succión digital y ese dedo está presionando el paladar, entonces ese paladar se va a ver afectado y va a empezar a deformarse. Por otro lado, también tenemos aquí su manito, que su manito está también impidiendo el crecimiento adecuado de la mandíbula. Y esto entonces vamos a ver en los niños este tipo de maloclusiones. Y sabemos que si también hay una alteración en el maxilar superior, que también veamos una compresión, pues el paladar es piso de fosas nasales, también entonces la amplitud de esas fosas nasales se va a ver afectado. Por otro lado, pues esa mandíbula está quedando también un poco retrognática y entonces esos tejidos de la cavidad oral pues se van a ver afectados. Por otro lado, entonces, ya los niños más o menos a los 6 meses que empiezan con una alimentación ya sólida, pues actualmente vemos que esa alimentación pues ya es mucho más blanda, entonces los niños no están haciendo adecuadamente su función de masticación y entonces vamos a tener problemas de hipotonía muscular, porque esa función de masticación que es compleja no se da de adecuada manera. Entonces empezamos a ver niños también con deglución atípica, empuje lingual, alteración de toda la mordida. Aquí podemos ver que se pueden empezar pues también a abrir mordidas, cruzar esas mordidas y pues estos tejidos también como la lengua se van a retroposicionar y van a empezar a alterar también la permeabilidad de la vía aérea. Entonces, por otro lado también se sabe que pues la primera causa de SAOS en niños pues son la hipertrofia de adenoides y de amígdalas, pero también si tenemos una obstrucción nasal por otro motivo, pues estos niños van a empezar a respirar también por la boca. Estos pacientes respiradores orales tienen ciertas características específicas como facies adenoideas. Entonces vemos niños o pacientes con caras alargadas, incompetencia labial. También hay unos perfiles más convejos. Entonces estos pacientes, digamos, tienen más riesgo de presentar apnea del sueño. Pero también están esos pacientes que no son respiradores orales y tienen ciertas características dentales también descritas como son, aquí podemos ver en este caso, una mordida profunda. Esas mordidas profundas tienden a ser más del 30%. En este caso es un paciente que tiene una mordida profunda de más del 50%. Y entonces esa mandíbula va a estar mucho más retraída y por ende pues la lengua va a estar también retroposicionada y pues estos pacientes pueden tener también un riesgo de apnea obstructiva del sueño. Y pues desafortunadamente estos pacientes, bueno, más los respiradores orales, es un paciente respirador oral adulto, crece de esta manera si no hay una intervención adecuada y podemos ver acá pues sus características faciales y dentales también alteradas. Por otro lado, nos pueden llegar también esos pacientes con alguna inflamación dental, inflamación a nivel de las encías. Entonces son pacientes que pueden presentar gingivitis o también empeorar a periodontitis, pero resulta que estos pacientes también muchas veces están en controles dentales o con su periodoncista, que es el especialista en encía y hueso, y estos pacientes, pese a que siguen todas las recomendaciones de su odontólogo, sigue viéndose afectado toda la parte de encía y estos pacientes pues siguen teniendo inflamación, sangrado
y ya pues están cansados de que su odontólogo tratante le diga que debe controlar la higiene, o de pronto también que no, es que presenta apiñamiento dental, entonces eso es que se está acumulando más la placa bacteriana. Y resulta que debemos recordar que pues la apnea del sueño tiene su componente inflamatorio. Entonces estos pacientes pues también tenemos que pues tener en cuenta que pueden presentar alteraciones a nivel de la encía. Otra característica también y más que todos los pacientes respiradores orales, es que tienen aumentada la apertura bucal más del 15 milímetros. Normalmente nosotros tenemos en reposo una apertura bucal de 5 milímetros, pero si a estos pacientes le aumentamos también dormir en una posición supina y también pues el peso de la mandíbula, sabiendo que aquí en el músculo geniogloso, que es el más grande de la lengua, se inserta en la apófisis geni de la mandíbula, pues va a resultar que pues todo este complejo también muscular se va a ir mucho más hacia atrás y va a empezar a obstruir esa vía aérea. Entonces, ya hablando pues dentro de las características craniofaciales también de estos pacientes, pues les traigo este artículo en el cual es un estudio que realizaron en España, en donde hicieron un análisis de movimiento mandibular por medio de un modelo cinemático. Ellos entonces lo valoraron más que todo aplicado a veces porque un dispositivo de avance no funciona. Entonces ellos tomaron 52 sujetos en los cuales tenían diferentes características craniofaciales y lo que ellos concluían era que los pacientes que tenían características de crecedores o patrones de crecimiento más verticales, una altura anteroinferior aumentada, esos pacientes cuando utilizan dispositivos de avance, entonces sabemos que cuando se coloca un dispositivo de avance aumenta también la dimensión vertical. Entonces, esa dimensión vertical se va a ver también pues afectada en estos pacientes porque pese a que veamos realmente un avance de los incisivos inferiores, pues resulta que ellos veían que ya sabíamos que aquí está insertado pues también los músculos también de la lengua, entonces había más que todo una rotación de esa mandíbula y un mayor colapso de estos pacientes. A diferencia de un paciente que tenga un crecimiento o un patrón de crecimiento mucho más horizontal en el cual se coloque un dispositivo de avance, pues esos pacientes se van a ver más beneficiados y ese avance va a ser mucho más neto, o también pues un paciente con un crecimiento más normal. Por otro lado, también se habla de los pacientes con una hipoplasia maxilar, un retrognatismo del maxilar o prognatismo mandibular. Entonces, en la literatura científica sale que los pacientes en crecimiento pues se pueden ver también muy beneficiados con una protracción maxilar. Entonces, aquí podemos ver este caso en el cual, bueno, este fue un paciente que se utilizó una protracción maxilar con un aparato extraoral. Pues este paciente no lo utilizó adecuadamente y más que todo estos resultados se consiguieron por medio de expansión rápida maxilar. Entonces podemos ver cómo ese labio superior también mejora su posición y pues también aquí en los cambios en sonrisa. Aquí a nivel de las radiografías cefálicas, entonces podemos ver el antes y el después de este paciente, en el cual, bueno, las radiografías cefálicas no es lo ideal como para diagnosticar vía aérea, pero miren que es pues una radiografía que es muy fácil acceder a ella y nos permite hacer estas cosas de esa expansión rápida maxilar. Miren cómo la vía aérea también tiene una mayor apertura y pues el crecimiento de este niño mejora. Pero muchas veces también pasa que estos pacientes, pese a que se les haga ortopedia maxilar o no, siguen creciendo de esta manera. Entonces, a veces, digamos, la genética le gana más a esos factores ambientales y estos pacientes, bueno, definitivamente toca ayudarlos de otra manera y pues en este caso fue un paciente que tocó hacerle cirugía ortognática. Entonces, a continuación voy a mostrarle unos casos clínicos de pacientes con apnea del sueño. Entonces, aquí podemos ver una mordida profunda
también una mordida aquí cruzada del lado derecho. Y con este caso también quiero mostrarles y darles a entender que también a través de la vida de los pacientes, pues pueden haber pérdidas dentales, pueden haber problemas periodontales que hagan que estos dientes tengan movilidad y por ende vamos a encontrar más maloclusiones. Miren también este caso, el arco superior está mucho más estrecho que el arco inferior. Aquí en la radiografía lateral, miren cómo esa mandíbula está atrapada dentro del maxilar superior, pese a que aquí, miren, no se observa que esté muy el espacio disminuido de la faringe, y también una posición muy alejada de la mandíbula, el hueso hioides. También, miren, nos llegan casos en los cuales uno dice, no, es un paciente clase 1 perfecto, este es un paciente ya con su segunda ortodoncia. En la primera ortodoncia le hicieron extracción de primeros premolares, entonces aquí podemos observar que ya aquí pues no presenta una alteración como tal de que estén más angostos el maxilar superior o el inferior, y es una clase 1 perfecta. Pero miren, cuando vemos ya las radiografías de perfil, miren, es un perfil mucho más convejo, no hay distancia mentón-cuello, el paciente tiene un patrón de crecimiento más vertical y aquí sí se puede observar cómo esa vía aérea está mucho más disminuida y también ese hueso hioides está mucho más alejado. Este otro caso, miren, es un paciente que también ya era como, ya había tenido como 2, 3 ortodoncias, pero bueno, el consulta es por su problema de apnea. Entonces yo veo a nivel también facial, miren, aquí hay un problema con el labio, ya es un labio evertido, y miren que pese a que no es un paciente de cara larga, entonces yo ya veo que no hay tampoco una distancia mentón-cuello, y a nivel dental pues tenemos sí una clase 2, pues quedaron alineados los dientes, del lado izquierdo es una clase 1, los arcos superior e inferior están adecuadamente, pero entonces aquí tenemos las radiografías también laterales. Entonces esta radiografía lateral fue con la que primero me llegó el paciente, y podemos observar que aquí se puede observar que yo no alcanzaba a ver lo mismo que yo veía clínicamente con ese paciente. Entonces, yo igual también les hago un análisis postural a los pacientes y efectivamente el paciente me dice, sí, doctora, yo tengo que hiperextender mi cuello para poder respirar. Si no lo hago, me ahogo. Entonces le dije, bueno, vamos a tomar nuevamente otra radiografía de perfil en la cual digamos, no forces esa postura. Y miren, efectivamente, esta es la radiografía sin forzar esa postura, en la cual ya vemos aquí el labio vertido, no hay distancia mentón-cuello, y miren la vía aérea mucho más disminuida. Entonces, pese a que estos pacientes tienen alteraciones anatómicas y que también los podemos ayudar con estas alteraciones anatómicas, debemos saber que hay otro tipo de fenotipos, como son también pues una pobre respuesta de los músculos, un loop gain alto, un bajo umbral de microdespertar. Por eso debemos también ayudarnos con otras especialidades médicas para poder atender estos pacientes. Por otro lado, también hay controversias en cuanto a la extracción de premolares para tratamientos de ortodoncia, o también cuando los pacientes tienen agenesias dentales. Entonces, en la literatura habla de que como tal las extracciones no afectan el tamaño de la vía aérea si están bien indicadas. Lo mismo pues los pacientes con agenesias dentales, si están bien manejados esos espacios, no tiene por qué afectarse la vía aérea. Entonces, miren este caso en el cual por colaboración de la doctora María Carolina Molinares, entonces vemos este paciente que tiene una proinclinación, tanto de dientes superiores como inferiores, tiene un apiñamiento importante inferior. A nivel de radiografía lateral, ustedes aquí pueden observar pues esa proinclinación ya de los dientes superiores e inferiores, que hace que esos labios sean más proquélicos. Mírenla, también no se ve afectada la vía aérea y por ende este paciente sí debería tener extracción de dientes para poder mejorar esa mordida y también esa alteración en la posición de esos dientes.
Pero miren este caso, esto es otro paciente con apnea del sueño, en la cual dice pues también que últimamente ha empezado a empeorar sus síntomas. Entonces fue un paciente en el cual le realizaron pues ortodoncia, le hicieron extracciones de premolares. Aquí podemos observar pues presenta todavía una mordida profunda, pese a que hicieron extracciones de premolares, tiene un overdía aumentado si los dientes superiores todavía sobrepasan a los inferiores y esa mandíbula sigue atrapada en ese maxilar, pese a que aquí está clase 1, pero miren que aquí sí está clase 2. Entonces podemos observar también aquí el perímetro de arco de este maxilar superior sí se ve mucho más pequeño en cuanto al maxilar inferior, pese a que no tiene una mordida cruzada como tal. Y miren, estos pacientes también debemos acordarnos que la lengua va también puesta aquí en el paladar superior detrás de los dientes anterosuperiores. Entonces, si esa lengua no tiene espacio, automáticamente o va a empujar estos dientes y va a empezar a abrir espacios, como vemos acá, que empezaron a abrir espacios, o también esa lengua se puede ir mucho más hacia atrás, colapsando esa vía aérea. Y ya con este caso finalizo la presentación. En este caso, entonces, bueno, tendría mucho que hablar ortodónticamente, pero quiero hacerles ver que es un paciente que dice que en el último año ha empezado a empeorar también sus síntomas y bueno, yo dentalmente observo que es un paciente clase 2, tiene mordida profunda. Lo que hicieron fue extracción de premolares para compensar esa clase 2, pero miren que todavía hay una mordida profunda que falta tratar, todavía hay muchos espacios por cerrar y entonces estos pacientes pues deberían tratarse también de diferente manera. Entonces nosotros también como asociación tenemos mucho por hacer para llegar también donde otros colegas y tener o también dar a conocer que hay otros tejidos importantes en cavidad oral que hay que prestarles atención y pues invitar también a nuestros colegas médicos y odontólogos de todas las especialidades porque los necesitamos para poder tratar este tipo de pacientes. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Florido, por su excelente conferencia. Les recordamos que los que tengan alguna pregunta la pueden enviar por intermedio del chat. Les pedimos disculpas, tuvimos inicialmente un problema en la transmisión con el sonido, pero ya quedó solucionado. Entonces esperamos que puedan tener una adecuada recepción de la conferencia que sigue. Nuestro siguiente conferencista es el doctor Mauricio Castaño. El doctor Mauricio Castaño es cirujano maxilofacial, trabaja en la Clínica de Otorrinolaringología de Antioquia y nos va a hablar sobre el abordaje quirúrgico del cirujano maxilofacial en síndrome de apnea obstructiva del sueño. Bienvenido, doctor Castaño. Muchas gracias, doctora Zavala, a usted y a la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño por la invitación. Permítame solamente un segundito. Quiero agradecer y motivar con esta charla un poco a todas las personas que de una u otra manera quieran participar en el área odontológica con cualquiera de las especialidades para que nos apoyen ingresando a la asociación, que realmente, como lo dijo muy bien la doctora Constanza, la presidenta de nuestra asociación, es algo muy nuevo y queremos como motivar para que podamos surgir como un grupo con estrategias y propósitos encaminados a mejorar y perfeccionar todo lo que podemos hacer hoy en día o ofrecer como odontólogos a la parte médica de la medicina dental del sueño, entre otras cosas. Inicialmente voy a tocar un tema de abordaje principalmente quirúrgico. Quizás hay otras cosas que suelo hacer, sin embargo, voy a limitarme a circunscribirme única y exclusivamente al componente quirúrgico por las razones de tiempo. Estamos ubicados en la ciudad de Medellín. La clínica de Otorrino pues maneja un grupo multidisciplinario de medicina de sueño, donde tenemos pues un equipo de trabajo hace muchísimos años, de los cuales honrosamente soy parte.
Obviamente no tengo ningún conflicto de interés. Me gustaría iniciar explicando que todo ha ido cambiando gradualmente porque, como lo mencionaba muy bien la doctora Cielo, pues técnicamente los recursos han ido mejorando y hoy por hoy el tema de 2D versus 3D pues ha ido modificándose en el tiempo y estas cosas nos han llevado a ilustrarnos y a reconocer hoy en día mejores aspectos de la vía respiratoria. Principalmente, ya no podemos hablar de algo que siempre hemos estudiado y que hemos estado muy limitados. Siempre el cuerpo ha sido tridimensional, pero lo hemos evaluado por muchas y muchas generaciones de manera de dos dimensiones. Y la invitación es entender que somos tridimensionales. Y todavía aquellas personas que están o conocen muy bien estas imágenes se podrán familiarizar de lo que voy a ilustrarles en relación a qué. Seguimos teniendo equipos que vemos con dos dimensiones, es decir, estas imágenes que ustedes están observando de izquierda a derecha van a observar pues muchas cosas bonitas, o sea, a lo mejor son algoritmos de imágenes que son tomadas con nuevos equipos que ya han venido superando a otros equipos radiológicos convencionales y estas imágenes pues por sí solas no nos dicen mucho. Quizás podemos observar, medir, cuantificar, ver volumetría, pero seguimos muchos doctores o muchas personas entendiendo las cosas en dos dimensiones y aunque las imágenes que ustedes van a observar se ven mucho en dos dimensiones, ridículamente es porque es lo que más vemos en el mercado. Seguimos estudiando, obteniendo imágenes tridimensionales hoy por hoy, hace unos 10, 15 años, pero seguimos como pensando en dos dimensiones. Evidentemente, la literatura nos va a hablar de que la vía aérea es tridimensional y precisamente este propósito de las últimas revisiones bibliográficas, esta tal vez ya lleva como 5 años, nos permite evaluar que efectivamente a nivel tridimensional tenemos diferentes componentes que los otorrinos conocen mucho mejor que nosotros a nivel de oro, hipofaringe, velofaringe, y podemos ver cómo el incremento volumétrico se puede dar, pero en diferentes partes. Yo quiero con esto, por ejemplo, mostrarles este primer casito. Ustedes van a ver aquí una imagen simplemente tomada en un tomógrafo volumétrico en tres dimensiones y la vamos a ver en un corte completamente sagital. Y ustedes van a ver una medición de 6.58 en la parte del ángulo de la rama y esto es un avance. Yo quiero que observemos, es el mismo paciente, acá está en una oclusión normal, que le llamamos céntrica, y aquí está usando un dispositivo de avance mandibular. Como no voy a hablar mucho de dispositivos, solo quiero que les quede en la cabeza el primer dato. Este movimiento molar de este dispositivo, como si ustedes comparan los dos escenarios, es un movimiento entre 6 a 7 milímetros. Obviamente es un movimiento muy similar a lo que hacen todos los dispositivos de avance. Sin embargo, en la parte posterior de la rama vamos a ver un cambio muy reducido, es decir, tenemos un cambio mayúsculo en molares, pero un minúsculo en las mediciones esqueléticas. Si lo contrastamos con una medición cervical, nos vamos a dar cuenta al mentón que el cambio es mucho mayor. Es decir, acá en este paciente tenemos un cambio de 6 milímetros aproximadamente en mediciones volumétricas. Por lo tanto, yo quiero que les vaya quedando esa idea, porque en muchos casos, por ejemplo, este paciente ya tuvo un procedimiento de cirugía de fase 1, 1 para tofaringoplastia, y aquí los cambios en los tejidos blandos, haciendo algo similar, pero en una imagen de dos dimensiones, nos ofrece algo parecido. O sea, tenemos en la parte superior, a nivel de orofaringe, vamos a encontrar, o en nasofaringe y orofaringe, prácticamente movimientos más reducidos, se corresponde con lo que dice la literatura. A nivel de base de lengua, vamos a encontrar movimientos mucho más prolongados cuando tratamos o intentamos hacer avances, y a nivel, digamos, de hipofaringe vuelven a reducirse constantemente. Es algo que siempre hemos leído en la literatura. Prosiguiendo con esto, pues vamos escenificando varios movimientos. Aquí vemos lo mismo, en el caso que vimos comparativo, este es el mismo paciente, se van viendo cambios bastante interesantes. Entonces, se han sobrevenido elementos que nos han permitido conjugar las imágenes dimensionales con los tejidos blandos. Y uno de ellos, pues ustedes conocen, o muchos de los médicos, pues estamos muy familiarizados en la parte del manejo de sueño con las somnoscopias, o los DISE, o los DICE, como lo quieran pronunciar. Hay varios patrones de evaluación.
prácticamente lo que más se conoce como el bote de orofaringe, base de lengua y epiglotis, que son literalmente los niveles de evaluación para esta técnica que cada vez ha agarrado o ha tomado mucho más relevancia e importancia, indistinto del método o el protocolo que se maneje, busca evaluar factores no solamente posteroanteriores, sino laterales y concéntricos para poder cuantificar grados de obstrucción, que son las consideraciones que tenemos que meternos en la cabeza para olvidarnos siempre de las evaluaciones AP o posteroanteriores, que terminen siendo muchas veces con factores predictivos nada positivos. Continuando con la evaluación, las imágenes a nivel de los cambios de las publicaciones hoy por hoy nos han permitido cada vez enumerar muchas cositas que se han ido tratando de hacer cada vez más o cada vez menos en relación a a los cambios de las prácticas quirúrgicas. Como pueden observar en esta tabla inferior de este reporte de hace un par de años, fíjense cómo desde los años 80 o 90 los procedimientos quirúrgicos eran distintos, o sea, anteriormente se hacían avances de ioides o suspensiones de ioides y posteriormente avances maxilares o mandibulares o bimaxilares un poco menos. Hoy por hoy, desde que han ido tomando auge los procedimientos, se han demostrado con los métodos científicos mejorías, se han dado cuenta los cambios tan importantes. Por lo menos yo quiero que nos fijemos en los avances maximales. Es decir, de procedimientos quirúrgicos, estos son estudios que se han ido evaluando a nivel de metaanálisis, se han determinado, por ejemplo, en las publicaciones, que ya hay una enorme cantidad de procedimientos que han tomado mucho más auge, entre ellos los avances maxilomandibulares, otra vez la distracción osteogénica. Fíjense cómo hace 20 o 30 años no se hablaba de distracción, hoy por hoy hay muchas publicaciones de distracción, entre otros procedimientos quirúrgicos. Entonces, esto ha ido cambiando. Entonces, yo quiero redefinir un poquito las técnicas de lo que hacíamos antes, de lo que hago ahora, para dejarles un poquitico de información. Inicialmente, pues podemos observar, lo habló muy bien la doctora Cielo, las vías aéreas son distintas en crecimiento y desarrollo. No es lo mismo un paciente por una patología neonatal que un paciente que tenga un crecimiento y desarrollo. Entonces, ilustrando esta técnica, vamos a hablar un poquito de la parte neonatal. La distracción en pacientes neonatales. Evidentemente, cuando nos encontramos con esto, pues lo primero que tenemos que hacer es poder apoyar. Esto no es una técnica nueva, pero toma mucha más relevancia cuando hablamos, por ejemplo, de pacientes con Pierre-Robin o características de alteraciones sindrómicas. No pues quiero citar mucho por tiempo, sin embargo, son pacientes que requieren de tratamiento. Entonces, este es un casito de un compañero, Mauricio Moreno, de la ciudad de Cali, que me colaboró con esta imagen. Pero de la misma manera que hacemos esto, pues lo que hacemos es procedimientos de distracción. Acá tengo otro pacientico que realizamos para distracción mandibular, que se hacen en términos generales desde el primer momento. La distracción, como todo, que ha tomado más relevancia hoy por hoy para el manejo de la vía respiratoria, requiere de un procedimiento quirúrgico, una etapa de activación propiamente dicha, que va 2 o 3 días después de que colocamos el distractor, luego una etapa de consolidación y posteriormente removemos el distractor y conseguimos mejorar o permeabilizar nuestra vía respiratoria. Estos son procedimientos que hemos hecho de rutina a lo largo de los años, en los últimos 20 años quizás con mucha mayor relevancia. Estos son pacientes que hemos desarrollado, pero ya no neonatales, ya es lo que hablaba la doctora Cielo, ya es crecimiento y desarrollo. En crecimiento y desarrollo ya vamos localizando aparatos o distractores mandibulares principalmente, no son los únicos, que nos permiten ir mejorando el crecimiento de acuerdo al tipo de alteración, bien sea vertical en la rama o totalmente horizontal en el cuerpo mandibular. Esto es un caso de un paciente que hace años realizamos, pero observen cómo a nivel de crecimiento y desarrollo el paciente pues fue intervenido no de forma neonatal como en otros de los casos que mostré, un poquito más niño, sin embargo en la edad de la adultez continúa la deficiencia. Quiero que quede esto claro, es que continúa la deficiencia porque lo que estábamos intentando era mejorar su calidad respiratoria para que su crecimiento y desarrollo se perfeccione. Podemos observar un caso de otro pacientico que operé también hace muchos años, donde utilizamos distractores
estos distractores nos permiten afianzar o mejorar el cuerpo mandibular, y este cuerpo mandibular, al paso de los años, vamos observando cómo cuando al paciente lo podemos tratar de acuerdo al tipo de edad o las características en que nos llegue, quizás los resultados sean un poco más óptimos. Hoy por hoy, gracias por ejemplo, hay una publicación que me ha gustado mucho, conozco a la doctora Pilar Rubio, una gran cirujano, realmente este es un caso ya con distracciones de rama a nivel vertical que se hacen en pacientes mayores con apneas moderadas o severas. En algunos comentarios se discute, en otros no, me parece que es una alternativa sumamente rápida. Y para terminar el ciclo de distracción, pues tenemos expansiones maxilares asistidas quirúrgicamente. Nosotros como cirujanos apoyamos mucho al gremio de los ortodoncistas, que hacen un excelente trabajo precisamente apoyándolos en crecimientos transversales. La literatura, como lo podían ver, pues nos permite esto. Este es un paciente que está en tratamiento conmigo. Aquí nomás les estoy graficando dos tipos de distractores que son los que ya más utilizamos y no nos pegamos tanto de los dientes como anteriormente lo hacía. No quiere decir que sea el único recurso hoy por hoy, pero es un tratamiento de pacientes entre crecimiento y desarrollo, universitarios, que en algunas ocasiones los agarramos con muchos tipos de apnea, con apneas moderadas generalmente, pacientes que se duermen mucho en la universidad y que vamos a evaluar y pues nunca han tenido esa visión o ese enfoque de manejo de ese tipo de... Eh, Enormemente vamos a observar candidatos de cirugía. Yo quiero aportar un poquito de detalles. ¿Qué es lo que hacemos los cirujanos o en general los odontólogos en cualquiera de nuestras especialidades? Nos podemos encontrar pacientes con retrognacias mandibulares. No quiere decir que eso sea lo común, pero es el patrón más común en la estrechez de vías respiratorias y un aumento generalmente en la longitud de las vías respiratorias superiores. Entonces, una vez que nosotros vamos estableciendo estos detalles, pues quiero hablarles de patrones. Aquí, por ejemplo, estoy demostrando simples casos clínicos. ¿Para qué o por qué y de qué manera nos puede servir lo poco que hacemos de manera muy genérica y disculpen en el tiempo? Acá tenemos una paciente mayor de 40 años con una apnea moderada de 26 horas. Ella requirió pues, un tratamiento pues, apoyado en la ortodoncia en una paciente que su clase dental al inicio de su tratamiento no era un paciente clase 2. Entonces no queremos decir que todos los pacientes clase 2 o con retrognasias mandibulares son porque tengan clases dentales 2. Pero para no entrar en detalles, eran pacientes que tenían condiciones esqueléticas diferentes, por un tercio inferior muy reducido y con características de lipomatosis cervical y generalmente con algunas alteraciones en la parte posterior. Yo con esto lo que quiero decir es que no es que sea una panacea, pero realmente los procedimientos de cirugía ortognática han ido ganando muchos, muchos resultados a lo largo. Acá tengo otra pacientica, es una pacientica, no sé si de pronto le podemos pedirla, perdón, no sé si el error, si la podemos de pronto oír. No creo que vamos a poder oírla porque aquí hay algo que no se da. Bueno, yo lo que quería mostrarles con esta paciente simplemente es otra paciente con características esqueléticas, ya se las voy a mostrar. En este caso, yo no quiero decirles que solo el índice de apnea y hipoapnea sea el único criterio que tenemos que evaluar para los pacientes de cirugía ortognática, pero estoy mostrando como ejemplo de uno de los factores que permiten evaluarlo. ¿Por qué? Porque realmente el éxito no se puede medir única y exclusivamente. El éxito no se puede medir única y exclusivamente. Un segundito que algo pasó aquí. Pasó.
Bueno, mientras se abre, les quiero decir para no perder el tiempo, el éxito no se puede medir solamente por medir un índice de apnea y hipoapnea, sino que se tiene que ir evaluando con muchos criterios o con diferentes puntos de vista. En ese orden de ideas, pues, el propósito, el propósito de esto es simplemente mostrar ciertos detalles quirúrgicos que nos pueden garantizar este tipo de procedimiento. Discúlpeme que esto se nos haya fallado, pero no sé qué pasó aquí, que se cerró todo. Eh, Creo que se sigue compartiendo la charla. Ok, entonces, perdónenme la interrupción. Aquí podemos ver la paciente, en esta paciente que es la que acabamos de evaluar, pues evidentemente los cambios son bastante interesantes, pero aquí tenemos un modelo de trabajo que no siempre es el mismo. Tenemos un trabajo maxilar y un trabajo mandibular y a nivel de mentón. Los resultados pues son bastante interesantes, no quiere decir esto una panacea, pero nos permiten mejorar tanto la capacidad de oxigenación del paciente, que nunca estuvo tan reducida tampoco, como las correspondientes índices de apnea e hipoapnea. Siguiendo con esto, pues tenemos muchos pacientes con características diferentes. Esta es un paciente que tampoco es un clase 2, o sea, no es un paciente retrógnata, pero que tiene un índice de 20 muy sintomático, dentro de los cuales pues los tratamientos fueron conducentes a hacer avance de ambos maxilares con un propósito 100% permeabilizar la vía respiratoria. Generalmente evaluamos mucho siempre estos cambios, o sea, vemos este lado y vemos este lado y dijimos, la vía aérea está amplia. Sí, pero ese no es el único punto a evaluar. Este es un artículo muy interesante, pues ya perdí mucho tiempo, no voy a poderme centrar en él, pero me interesa solamente que nos enfoquemos en cuando hacemos movimientos de avance mandibular únicamente. Esto es una revisión que nos ha permitido estandarizar algunos criterios, y entre ellos los mejores resultados de avances mandibulares exclusivamente son aquellos pacientes en los cuales se consiguen movimientos por encima de 16 milímetros. Eso ya, digamos, se han ido depurando factores que nos permiten tener elementos mucho más predictivos. Este es un ejemplo en donde yo pongo aquí signos de interrogación, porque aunque logramos un avance únicamente mandibular, ustedes observarán que es un paciente que inicialmente, no siendo un clase 2, tenía una mordida muy aparente. Se le hizo una extracción de premolares para agudizar el problema. ¿Por qué no se quería trabajar la parte maxilar? Porque este es un paciente que tiene unas características fisonómicas protruso, es decir, que ya de por sí es trompón, por decirlo vulgarmente. Y entonces era muy difícil poder en este paciente mover este maxilar para lograr un avance que sería lo idóneo, o el paciente en este caso no lo aceptó. Por lo tanto, aunque él todavía no se ha terminado y está en un tratamiento ortodóntico, se logró un avance muy grande y con un avance de músculos genioglósicos. Sin embargo, aquí se le está haciendo unos movimientos para que se intente cerrar completamente la mordida, que son detalles que no me puedo enfocar ahora. Cuando hacemos y hablamos de genioglosos, pues este reporte es muy interesante porque nos pudo medir qué tanto mejora por sí solo el avance de genioglosos en los pacientes, y realmente tuvo significancia estadística, pero son pacientes que sus características promedio, cuando habla la publicación, por ejemplo, en este caso, son por encima de los 40, 45 años. Sin embargo, lo real en muchos de nuestros pacientes, digamos, en nuestro país, estos tipos de características son un poco diferentes. Acá, por ejemplo, tenemos un caso de un muchacho joven universitario donde le hice un avance de músculos genioglossos y sí vemos un cambio en sentido lateral. La vía respiratoria mejoró mucho
y las condiciones, digamos, de sus características clínicas y sintomáticas fueron bastante evidentes. Cuando hablamos de genioglosio, pues existen muchas técnicas que utilizamos, técnicas que hoy en día las podemos hacer simplemente con cirugía virtual y podemos focalizar o enfocar, digamos, los movimientos con un mayor índice de precisión. Como también tenemos, de pronto dirán, bueno, ¿y esto tan excesivo y tan agresivo qué fue? Tengo pacientes con apneas de sueño muy severas, que las condiciones esqueléticas son bastante desfavorecedoras y que los movimientos de avance no pueden ser. Ella tiene una rama mandibular muy pequeñita y los movimientos de avance bimaxilar no ofrecen garantía de que los dos componentes socios se mantengan en su sitio y toca hacer procedimientos virtuales para poder mejorar las características y mejorar en condiciones generales. En este tipo de pacientes, las características, digamos, fisonómicas cambian enormemente, pero su razón principal, que es generalmente poca adherencia al CPAP, pues nos permite, nos ofrecen mayores estándares de seguridad. Quiero terminar este punto rápidamente, simplemente mostrarles que no solo nos podemos enfocar solamente en los factores maravillosos de bajar los índices de apnea, sino que hoy la literatura nos está hablando cada vez más de los índices de mejor calidad de vida. Cómo los tratamientos que se enfocan desde la óptica de avances quirúrgicos, o sea, procedimientos que ya son fase 2, no procedimientos fase 1, sino procedimientos esqueléticos, movimientos que a veces muchos de nuestros colegas los ven como muy cruentos, nos han permitido mejorar calidades de vida enormemente con diferentes criterios de evaluación. Y este tipo de evaluaciones, tanto objetivas como subjetivas, que manejan mucho los grupos orientales, que tienen muchas deficiencias esqueléticas clase 2, nos terminan de comprobar cada vez más y nos dan mucha veracidad de que finalmente los efectos beneficiosos de mejorar las características esqueléticas y por ende permeabilizar la vía respiratoria son muy altas. Para terminar rápidamente, discúlpeme que me robe 2 minutos por la falla, simplemente quiero mencionar que también dentro de los dispositivos de avance mandibular existen unos protocolos que se tienen que manejar porque muchos de ustedes se han encontrado con otras limitantes, paciente que no tiene adherencia al CPAP, que de pronto no es candidato a cirugías grandes, pero que puede colocarse un dispositivo de avance mandibular, pero tiene una disfunción articular. Entonces, ¿cómo poder manejar un paciente? Eso es parte de lo que nosotros, los, digamos, odontólogos en campos de la medicina, de la odontología del sueño, podemos preparar. Y en esto, pues rápidamente existen muchas características, ¿cierto? Nos enfrentamos a estos pacientes bruxistas, pacientes jóvenes con características y biotipos bruxistas, pacientes de mediana edad, con factores que son bastante importantes. Los pacientes bruxistas tienen características compresivas y de pronto el tratamiento no es fácil, pero no quiere decir que es imposible. De hecho, una de las publicaciones hace un par de años hablaba de cómo se mejoran en los pacientes bruxistas las características de actividad parafuncional o bruxística, generalmente con un dispositivo de avance mandibular. Voy a pasarme un poquito esto por alto, discúlpenme por el tema de tiempo, pero estas mecánicas de efectos de los dispositivos han sido también estudiadas, porque muchas de las preguntas es, bueno, ¿y entonces estos dispositivos pueden generar alteraciones? Evidentemente las pueden generar. Estas biomecánicas en la articulación del temporomandibular se han evaluado, principalmente el mejor estudio que nos delimita esto es el estudio de elementos finitos, donde cómo son los movimientos de avance mandibular y hasta dónde podemos llegar. Y entonces en esto, pues finalmente, tratamientos que podemos realizar son estos que son tratamientos artroscópicos. Yo pues, personalmente hago muchos procedimientos artroscópicos, terapéuticos, que tienen diferentes características que podemos mencionar ahorita. Podemos hacer lavados articulares sencillos, usamos la artroscopia, que es lo que les acabo de mencionar. Podemos hacer cirugías, colocación de microarpones para poder mejorar los meniscos cuando están inflados.
En fin, y para terminar, pues un método, digamos, muy conservador, que es un protocolo de manejo que hago pues hace muchísimos años y que está muy validado, es el manejo de los dispositivos o férulas oclusales. Estos férulas oclusales, esta es una férula mandibular que usamos durante el día y esta es unos dispositivos llamados pistas planas programadas que usamos durante la noche para que el paciente no genere esa biomecánica desde el punto de vista de manejo artículo. Pero pues haberlos por lo menos introducido en el tema de lo que podemos aportar. Cualquier cosa, estamos aquí en la ciudad de Medellín muy a la orden para darles cualquier información y nuevamente pues les dejo la información de la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño para los que estén motivados en participar. Gracias y disculpen que me haya pasado de unos minuticos. Gracias, doctor Castaño. Entonces vamos a empezar la sesión de preguntas. Las personas que quieran enviarnos las preguntas a través del... Vuelvo a invitar a los conferencistas entonces a que nos coloquemos todos en línea y vamos a mirar entonces las preguntas que recibimos en el chat. Doctora Melo. Tenemos una pregunta para los dos conferencistas. ¿Hay alguna edad adecuada para hacer la cirugía en población pediátrica con apnea obstructiva? Doctora Melo, le cedo la palabra. ¿A mí? Yo diría que esa pregunta la puede estar respondiendo mejor el doctor Mauricio. Bueno, desde el aspecto de la edad adecuada para la cirugía pediátrica, pues realmente cuando se intercepta una alteración craneofacial o dentofacial, como les mostraba al inicio de mi ponencia, cuando tenemos un trastorno de desarrollo congénito, pues la edad, como les decía, es neonatos. Y el tratamiento es el que hacemos, es distracción osteogénica que permite mejorar la vía aérea inmediatamente. Posteriormente les mostré pues, pacientes de crecimiento y desarrollo, es otro grupo de pacientes en los que tenemos que interceptarlos, porque en algunas veces, como les mostraba, son casos un poco extremos, pero no necesariamente se tiene que llegar a cirugía a estas edades, digamos, tempranas, dejando un poquito el mundo de los pacientes sindrómicos. Y estos pacientes de crecimiento y desarrollo funcionan muy bien con ortopedia dentofacial y posterior ortodoncia, y aquellos pacientes que interceptan y que definitivamente, pese a la ortopedia y a la ortodoncia, requieren un futuro tratamiento quirúrgico para corregir la deformidad dentofacial, pues el momento lo determinará y es cuando en la adolescencia podemos ir. Perfecto. Para la doctora Cielo, ¿qué piensa doctora Cielo con respecto a la combinación de manejo ortodóntico en los pacientes que puedan ser candidatos a dispositivos de avance mandibular en SAOS? Bueno, yo los pacientes que manejo con SAOS y que tengan que primero realizarse pues una ortodoncia, lo que normalmente pues hago es que de pronto una terapia combinada, así sea con CPAP, hay que manejar la enfermedad mientras se hace el tratamiento ortodóntico y luego ya pues una vez se termine ese tratamiento de ortodoncia pues ya se podría colocar el dispositivo de avance pues definitivo ya con la posición de los dientes como debería ser. Entonces normalmente lo hago de esa manera para que estos pacientes pues primero manejen su enfermedad, ¿no? Que es lo más importante. Perfecto, gracias, doctora Cielo. Hay una pregunta para el doctor Castaño. ¿Cuál sería el candidato ideal? ¿Qué criterios de selección considera para determinar que un paciente sin anomalías dentofaciales es candidato a cirugía? Muy buena pregunta. Normalmente lo primero a considerar es que este paciente en grupos de trastornos de sueño y ronquido, sabemos que el CPAP ha sido y ha demostrado ser el elemento idóneo y que es como el gol estándar y siempre lo hemos reconocido así. Pero mi consulta llega a ese 50% de pacientes que no se adhieren al CPAP. Entonces, el primer criterio es que sea un paciente que no se adhiera al CPAP. Segundo,
que pese a que pudiese haberse adherido al CPAP, sea un paciente joven con apneas moderadas o severas, pero hoy por hoy yo meto también las leves porque muchos pacientes con apneas leves no quieren depender de equipos. Y anteriormente, hace 10 o 15 años, era muy aventurado decirle a un paciente, yo te opero y te corrijo la apnea. Era muy aventurado hablando de cirugías de avances bimaxilares. Y todavía digo que sigue siendo aventurado para mí, aunque haga muchos procedimientos al respecto. Pero en términos generales, debe tener las condiciones de no tener adherencia, o ser joven o no querer tener la voluntad de poderlo hacer, y que en muchos conceptos tiene otras alteraciones de criterios dentoesqueléticos que a veces están muy camuflados y que normalmente ni el paciente es consciente de ello. Entonces, técnicamente, todas estas variantes, pues ya conversándolo con el paciente, nos pueden permitir determinar el mejor plan de trabajo quirúrgico. Ok. Perfecto. Doctor Castaño, ¿qué piensa usted de los resultados que a veces se ven en los pacientes con retrognatismo maxilar que tienden a tener ese perfil, digamos que cóncavo y pues obviamente al hacer el movimiento bimaxilar hay que hacer una retrusión de la mandíbula y que muchas veces se ha visto y hay artículos publicados que muestran que pueden tener empeoramiento de su trastorno respiratorio de sueño? Qué buena pregunta, doctora. Casualmente, hace 10 años participé en un estudio de la Universidad de Antioquia con el Hospital San Vicente, donde hicimos evaluaciones de pacientes que eran tratados principalmente con esto que dices tú, un avance maxilar y una retroposición mandibular, porque la mayoría eran pacientes prógnatas o clases 3. En este estudio lo hicimos con ciertas características de evaluación, tanto pues no dinámica, porque no se pudo ser dinámico, pero sí tanto radiológica como polisomnográfica, y se llegó a la conclusión que había un alto porcentaje de pacientes a los cuales nosotros la vía respiratoria influía mucho, digamos, esa toma de decisiones. ¿Y por qué esto nos llamó la atención? Porque hoy en día, y más aún los que trabajamos en sueño, pues para nosotros a veces la toma de decisiones hoy por hoy es la cirugía ortognática para ampliar la vía respiratoria. Pero quienes trabajamos en cirugía ortognática, quizás hace más de 20 años, sabrán entender que antes eso no lo veíamos. O sea, nosotros nos enfocábamos en hacer procedimientos para corregir las alteraciones dentoesqueléticas. El paciente con el hipoplasia maxilar, con prognatismo, todo era enfocado a poner los dientes bonitos para la foto y mejorar la estética. Y no se enfocaba en el tema de la vía respiratoria. Precisamente estos estudios que hacíamos hace 10 o 15 años eran tratando de nosotros explicarnos muchas cosas que en la literatura no estaban, de si estábamos influyendo positivamente o negativamente en esto. Y definitivamente hoy, inclusive en nuestros congresos de cirugía maxilofacial, tanto en pacientes, en doctores que no manejan apnea de sueño, ya es, digamos, un punto a tomar de relevancia en las decisiones, en los factores a considerar, en el factor superficie corporal, en el factor de biotipo, en el fenotipo del paciente. Prácticamente están entrando a protocolos de hacer por lo menos una poligrafía respiratoria para tomar para tener una toma de diagnóstico. Se están incluyendo todas estas escalas de medición, desde un simple test de Edwards hasta un Stolban o cualquier característica sencilla dentro de la consulta, y es precisamente algo que tenemos que he querido ser muy motivador, que debemos incluir en nuestra consulta, no desde el punto de vista médico, entiéndanos desde el enfoque odontológico, tratar de empezar a instruir a los odontólogos, que como decía la doctora Constanza, son los primeros que pueden determinar o diagnosticar muchas patologías de trastornos. Doctora Cielo, una pregunta, o más bien, ¿qué recomendación harías a los ortodoncistas que no conocen la medicina dental del sueño en cuanto a las exodoncias de los primeros premolares para iniciar el tratamiento de ortodoncia para corrección de las oclusiones?
Bueno, en nuestro campo de la ortodoncia hay mucha controversia también por sacar. Hay muchos doctores que están en la era no extraccionista, otros todavía dicen que pues es mejor también extraer, pero actualmente yo creo que yo les diría que hay que ver un poquito más allá, ¿sí? No solamente somos dientes y también como dice el doctor Mauricio, no es solamente una cara, unos dientes lindos, sino también pues la parte respiratoria de vía aérea y que puede ser que no nos estemos dando cuenta y podemos estar empeorando estos pacientes a nivel anatómico. Entonces, bueno, yo quisiera pues sí llegar a muchos de mis colegas y poder de pronto analizar ciertos casos porque un caso trae muchas variables para decidir si se extrae o no dientes. Igual ahorita también existen muchas técnicas que nos han proporcionado pues otros profesores en las cuales también es más como amplitud de los arcos para evitar esas extracciones, pero pues hay otros doctores que siguen pensando igual y pues tenemos que cuidar la vía aérea porque las consecuencias de la apnea del sueño eh, pues toca manejarlas y pues lo ideal es que no las empeoremos con una ortodoncia. Bueno, De y acuerdo. una última pregunta para los dos. ¿Qué piensan de la terapia miofuncional como coadyuvante tanto del manejo ortodóntico de ortopedia maxilar como del manejo quirúrgico después de una cirugía de la parte maxilofacial? Doctora Doctora. Cielo. Bueno, no, definitivamente, pues yo en otras charlas ya he hablado también pues de la importancia de la terapia miofuncional. Nosotros los ortodoncistas remitimos mucho al fonoaudiólogo porque siempre tenemos también alteraciones dentales debido a toda la parte o alteraciones musculares o miofuncionales, ya sea por lengua, músculos alrededor pues de toda la orofaringe o también orofacial. Entonces sí es bastante importante y yo actualmente, pues nosotros sí trabajamos con fonoaudiología y siempre intentamos que el paciente vaya a sus terapias, pero de verdad que de pronto nos falta un poco más de hacer entender al paciente la importancia de eso porque no, el paciente si está en odontología, él solamente también quiere bonita su sonrisa y no le ve la importancia que si no se manejan también, digamos, la posición de la lengua, esto puede afectar a largo plazo los resultados también del tratamiento. Entonces sí es importante. Bueno, para complementar lo que bien dice la doctora Cielo, nosotros en la unidad de sueño y ronquido de la clínica Orlan aquí en la ciudad de Medellín, en nuestro grupo hemos implementado la terapia miofuncional hace varios años. Tenemos, de hecho, dentro de la clínica un equipo que hace terapia miofuncional, afortunadamente, y la utilizamos de rutina, o por lo menos en mi caso la utilizo muchísimo, por dos características fundamentales. La primera, porque generalmente la enfoco en pacientes por encima de los 35, 40 años. La primera porque me sirve para condicionar mucho los factores que van a ser llevados a cabo en la cirugía, es decir, para tonificar mucho la parte muscular eh, eh, que es literalmente para no confundirlos mucho, toda la musculatura que se va a modificar cuando hacemos nuestro avance. Entonces es como un factor creado. Lo segundo, porque todos nuestros pacientes, pues eso lo ven, nosotros afortunadamente tenemos tenemos una foniatra y varios fonoaudiólogos. Técnicamente, las características que se han observado, se han ido evidenciando con el paso del tiempo, se dividen en dos grupos. El paciente con alteraciones dentoesqueléticas anteriores o previas, ese paciente tiene hábitos de deglución atípica que son factores que necesitamos mejorar y los metemos en un protocolo para eso. Y dos, aquellos pacientes que tienen de pronto una apnea de sueño, pero características esqueléticas que no generan ningún tipo de hábito de deglución, les genera, por protocolo se les hace terapia miofuncional antes del procedimiento quirúrgico y luego 3 meses después cuando ya ha sido intervenido y se puede seguir manipulando. Perfecto.
Nos llegó otra última pregunta por el chat. Es para la doctora Cielo y nos hablan de cuándo pensar en el manejo ortodóntico de los pacientes con paladar ojival. Pues no, desde que se vea o se diagnostique un paladar ojival, ya sea en niños o en adultos, pues hay que tratarlo. Ya hay muchas maneras de tratarlo, pues también tenemos afortunadamente también la parte quirúrgica, donde nosotros ya como ortodoncistas de pronto no podemos hacer mucho ahí, pero en los niños sí es bastante predecible una expansión maxilar. Y también pues revisar por qué está pasando ese tipo de maloclusión, como yo les mostraba, puede ser dado también por algún hábito nocivo. Entonces hay que intervenir ese hábito, eliminarlo, porque pues en los niños también se puede controlar pues esa desviación del crecimiento. Entonces pues se haría de esa manera, con expansión rápida maxilar, ya dependiendo, bueno, qué otro tipo de aparatología se requiere adicional, si tiene no solamente problema de paladar. Pues nosotros sí, los ortopedistas maxilares también no solamente manejamos estos aparatos de un solo maxilar, sino complementarios de ambos maxilares. Y pues así, sí, así respondería a esa pregunta. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos los asistentes, a nuestros conferencistas, a la presencia de la presidenta también de ACMEDES. Los invitamos a todos a nuestra próxima conferencia, nuestra próxima charla académica, que va a ser el último miércoles del mes de octubre. Va a estar relacionada con otra de las áreas de mucha importancia que ha tomado relevancia en los últimos años, que es la parte de fonoaudiología, como lo hablamos ahorita, y de terapia miofuncional. Entonces están todos invitados. Los invitamos también a visitar nuestras redes sociales y a los que estén interesados en pertenecer a cualquiera de las dos sociedades. Como les digo, somos sociedades hermanas y la idea es que los asociados de ACMEDES también pertenezcan a la Asociación Colombiana de Medicina de Sueño como pues ente que ha regido la medicina de sueño aquí en el país. Les agradecemos a todos su asistencia y que tengan una buena noche. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas noches.